Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, hemos cometido muchas equivocaciones, pero no somos como los nazis. Ni por asomo, ni a distancia, ni en ninguna circunstancia podemos aceptar lo que ha dicho Gustavo Petro. Es más que una confesión, no, es una calumnia contra la nación colombiana. Cosas terribles hicieron él y sus compañeros. Hay que recordar las famosas cárceles del pueblo que tenía el movimiento guerrillero de Gustavo Petro. Y él era cuidandero de semejante horror. Los que padecieron esos suplicios no han dicho ni una parte de la verdad. Pero el Estado colombiano no ha sido un Estado nazi. Que quede claro, que se sepa de nuestra indignación y de nuestra protesta. Es una calumnia contra el honor de Colombia. ¿No le parece? De la mayor gravedad, doctor Fernando, y es que pareciera a Gustavo Petro no le importa decir cualquier cosa con tal de quedar bien o por lo menos de causar la sensación de estar diciendo cosas que muevan la opinión pública. A veces a falta de cosas serias dice cualquier otra, y este es el hecho. Tanto así que en medio de las redes sociales, Moisés Wasserman, quien fuera rector de la Universidad Nacional, se preguntaba si eso era real, si esto era cierto. Y pues Gustavo Petro, sin más ni más, le dijo: sí, señor Moisés, el genocidio de la Unión Patriótica se hizo con ayuda del Estado, mataron a miles de militantes de un partido solo porque eran de izquierda. ¿Cuál es la diferencia con la noche de los cristales rotos? Se pregunta Gustavo Petro, reafirmando esto que ya había dicho. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Peligro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Qué horror. Pero hay otra. Y es que, doctor Fernando, si él se refiere al tema de la Unión Patriótica, recuerdo haber leído y conversado algunas veces con el doctor Fernando Vargas Kemba, quien ha hecho y ha recogido parte de la historia de Colombia, sobre todo en el tema de las FARC, del Partido Comunista Colombiano y también, por supuesto, la Unión Patriótica. Y lo que nos ha explicado tantas veces ha sido que cuando menos había tres elementos que generan la violencia con el tema de la UP. El primero, que hay que aclarar, es que en realidad no se trató ni de 5.000 ni de 10.000, como ellos mismos han inflado la cifra, sino de por lo menos 300 personas que evidentemente perdieron la vida y que pertenecieron a la Unión Patriótica. Luego se fue inflando la cifra, porque entonces ya cualquier persona que perteneciendo al movimiento tenía algún problema de una enfermedad o un accidente, terminaba engrosando la lista. El primer factor que determinó esas muertes de la Unión Patriótica tuvo que ver con la decisión que tomó el entonces presidente Belisario Betancourt, que dejó que las FARC, sin ningún pacto de paz, sin ningún acuerdo, ni desarme, ni desmovilización, hicieran un partido político para aprobar, pues a ver cómo les iban popularmente. Los miembros de las FARC comenzaron a aspirar a cargos de elección popular, claro, y esto fue parte de esa estrategia de combinación de las formas de lucha, y por eso los miembros de las FARC terminaron como alcaldes, concejales, candidatos a la gobernación, a las asambleas, y seguían militando a las FARC. Y pues obviamente eso producía violencia, que esta sí no se dice, ¿no? En contra de liberales y de conservadores. Hubo retaliación por parte de sectores liberales, fundamentalmente en varias regiones del país, como en Antioquia, en el Meta, en el Tolima, donde asesinaron alcaldes, concejales, diputados de la Unión Patriótica que eran reconocidos como comandantes de las FARC en los pueblos. En el caso del candidato Jaime Pardo Leal, por ejemplo, dice el profesor Vargas Kemba, que había una pelea personal con alias el Mexicano, entendemos, por el robo de una cocaína que habría ejecutado las FARC en los laboratorios del Yarí. Y esa es una razón por la que había un enfrentamiento también entre las mafias y algunos miembros de la UP. Pero además, doctor Fernando, con la caída del muro de Berlín en el 89, el Partido Comunista dentro de la Unión Patriótica, por supuesto, y la gente que iba llegando nueva,
empezaron a dar la orden de no permitir que avanzaran aquellos que creían que había que acabar con la combinación de las formas de lucha. Y eso también llevó a una retaliación interna dentro de esos movimientos y, por supuesto, la FARC estaba de por medio. Una verdad que no se conoce, que se lee muy poco y pues que el presidente Petro acaba de disfrazar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El Estado colombiano no se parece ni remotamente a los nazis. No se les olvide cuántos millones de muertos produjo el régimen nazi. No se les olvide la persecución contra los judíos, la más cruel que ha habido en el mundo, para que este señor compare el Estado colombiano con el régimen nazi. ¡Qué horror! Y no es lo único que pasa. Vaya fin de semana movido, doctor Fernando, porque resulta, hoy se radica la famosa reforma a la salud. Vamos a ver qué es lo que van a radicar. Las EPS quedaron con más dudas que respuestas. No, pero ya se sabe que no van a desaparecer. Pero aquí va el problema. Aquí va el problema. Aunque hubo reunión con Gustavo Petro para hablar de la reforma de la salud, sí quedaron muchas dudas alrededor de lo que viene, porque no entienden todavía cómo va a ser el trabajo de las EPS en ese primer nivel. Recuerde usted, lo que ha propuesto y ha dicho Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho es que van a crear un sistema de salud donde la atención primaria la den los centros de salud cercanos a cada habitante. Pero además va a haber una serie de médicos y de unidades médicas que van a trasladarse por todo el país visitando a cada uno de los hogares para lograr la medicina preventiva. Si eso es así, y además que lo será para quien paga y para quien no, estoy hablando del régimen contributivo y del subsidiado. Las EPS se preguntan, bueno, ¿y nosotros ahí cómo vamos a operar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿O van a disminuir el presupuesto para el tema de medicina que tiene que ver con EPS para trasladarlo a un tema público? ¿Qué va a ocurrir? Esas son las preguntas. ¿Esos son los 10,000 médicos de los que habla? Sí, y aunque lo nieguen, doctor Fernando, yo creo que aquí está la prueba de que la cosa no es un cuento ni es un sofisma. Fin de semana en el que reportamos, por supuesto, lo que fue el viaje de la señora vicepresidente Francia Márquez a Cuba. Y quiero, el audio es un poco regular porque, pues, no sé el jefe de prensa de doña Francia por qué no la graba mejor. Escuchamos un poco de lo que ella le decía a los cubanos y la verdad yo no entiendo cómo puede decir eso. Yo no veo que esos más de 30,000 ciudadanos cubanos que escaparon los últimos 2 años hacia la Florida en los Estados Unidos lo hicieran perdiéndose del mejor sistema de salud del mundo, precisamente. Escuchamos qué fue lo que dijo Francia Márquez. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por... Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Y claro, esto no va a ser fácil, hay una disputa muy fuerte en términos de la reforma a la salud que se está proponiendo, porque es quitarle el negocio a la élite, a sectores privados, que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental. La salud preventiva que ustedes han tenido aquí como un eje central es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia, así que yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistema de salud, de lograr que en Cuba se forman a los mejores médicos. Dos temas principalmente de lo que está diciendo Francia Márquez, y el video va a quedar para que ustedes lo puedan consultar en nuestras redes sociales. Lo primero que ella dice es la idea de nacionalizar la salud, porque hay que quitarle el negocio a los poderosos, a los más ricos que han llevado a la corrupción, dice doña Francia, la estoy parafraseando. Y después habla de la salud preventiva, que dice ella, con tanto éxito Cuba ha logrado implementar en la isla, al tiempo que aplaude que la mejor medicina, los mejores médicos salen precisamente de Cuba. Entonces no hay duda de que sí van a una estatización del sistema de salud, doctor Fernando. Lo dice Francia Márquez en Cuba. Oh, qué maravilla el modelo, ¿no? El modelo, la salud cubana. Pero hubo una cubana que me hizo poner los pelos de punta cuando la escuché en las redes sociales. Qué
capacidad de decir tantas cosas en tan poco tiempo. Escuchemos qué le dijo esta cubana a Francia Márquez respecto de su visita y los elogios que le dio a la isla. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por la paz. La paz, la paz, la paz, en la cual el desgobierno cubano ha influido en Colombia. La paz, la paz y la paz y la paz. Y yo tengo una pregunta, como negra, cubana, ¿verdad? Porque están tratando de impulsar la liberación del negro bajo el comunismo y cómo el comunismo es tan bueno y tan maravilloso y tan pacífico, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntamos a las familias de Berta Soler y su esposo? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Michael Osorbo? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Luis Manuel Otero Alcántara? Ellos también son negros. Y pregunto yo, ¿tendrán paz ellos siendo presos políticos en condiciones inhumanas? ¿Por qué no le preguntamos a los negros de barrios como El Moro, esos barrios marginales donde empujaron a todos los negros a estar en Cuba? Sí, en Cuba, ese mismo país, señora Francia, que usted dice que ha traído tanta paz a Colombia. ¿Cómo uno puede ser candil de la calle y oscuridad de su propia casa? ¿Cómo se puede traer paz a otro país y a los negros de otro país, pero no traer paz a los negros de tu propia? En tu propio terruño. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede coaccionar, adoctrinar, encarcelar y violar los derechos de los negros, de todos los humanos, en una isla, pero después ir a un país como Colombia y ayudar a ejercer y a traer paz? ¿Cómo es que Cuba se convirtió en el Santa Claus de Latinoamérica, pero mata y encarcela y viola a su propio pueblo? ¿No le parece eso hipócrita? Qué horror. Qué horror. Bueno, doña Francia, tome nota y no quieran traer la salud, el régimen de salud cubano, ni nada que haya en Cuba. En Cuba no hay nada, sino para la élite que gobierna. Ahí sí, para los Castro y para el señor Díaz-Canel. Los demás pasan hambre, pasan necesidades, no tienen salud, no tienen techo, no tienen nada. Y por eso la gente prefiere tirarse al mar. Y se tira al mar y se viene a buscar el paso por el tapón del Darién, o se tira al mar y trata de surcar en una nave cualquiera. Hay que ver las naves en las que atraviesan el mar entre Cuba y los Estados Unidos, especialmente en la Florida. ¡Qué horror! Dispuestos a cualquier cosa con tal de huir de ese paraíso del que nos habla Francia Márquez. Dios santo. Bueno, Demar, no deje de contarnos el chisme, que hay una nueva embajada para el santismo. Pero claro, la embajada del Brasil. Don Guillermo Rivera, quien fuera ministro del Interior de Juan Manuel Santos, se estrena como embajador en Brasil. Así que va muy bien la cosa. Usted ve cómo los santistas ocupan los mejores cargos en la burocracia de Gustavo Petro. Para los que tienen duda y creen que el tema Gustavo Petro versus Juan Manuel Santos es de dos personajes que pasaron por la política o que la hacen. No. Son los tremendos socios y ahí se ve evidenciado. Por eso ese nuevo cargo ahora como embajador en el Brasil es para el señor Guillermo Rivera, así como le entregaron la embajada a Armando Benedetti. O le han dado embajada, por supuesto, a otros políticos que acompañaron la causa de Juan Manuel Santos, como el mismo exgobernador del departamento de Nariño, el señor Romero. En fin, ahí van copando las plazas. Ave María, por Dios. Y la carrera diplomática y todo lo que... No, eso fue... bueno. Eso fue solamente el anuncio que hacía el actual canciller de Colombia, el señor Leiva, que decía que ahora sí iban a respetar la carrera diplomática. Mucho. Pues vaya forma de respetarla. Bueno, pues muy bien saber a quién mandan al Brasil como embajador. A otro santista, otro más para la lista.
y vienen cambios para la policía. La policía no quiere los cambios, pero están hablando de ello, ¿no? Sigue muy fuerte el rumor, doctor Fernando, de poder mover la policía, sacarla del Ministerio de Defensa para ubicarla en el Ministerio del Interior. Fue la primera apuesta. Pero ante eso, cosa extraña que el presidente Petro escuche con calma a sus asesores, le dijeron, no, mire, esto se puede convertir en una policía política y no solamente lo afecta a usted, puede afectar, por supuesto, perdón, no solamente va a afectar a su oposición, puede afectarlo a usted cuando usted ya no sea poder, por lo que no es bueno tener una policía política. Entonces, más bien, muévala hacia el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia dicen, bueno, nosotros la recibimos, pero la policía dice, no nos muevan de acá, nosotros somos parte del sistema de defensa de Colombia, somos fuerza pública y tenemos que estar en el Ministerio de Defensa. Los conceptos al interior de la fuerza pública, de la policía, son en favor a quedarse en el Ministerio de Defensa. Pero el concepto político que tiene Gustavo Petro es muy diferente y por eso está buscando todos los mecanismos posibles para moverlos al Ministerio de Justicia. Lo cierto, doctor Fernando, es que debe haber una reforma constitucional, aunque el presidente Petro, que dicen es economista, cree que se puede hacer por vía ordinaria. Lo cierto es que están a punto de presentar algún proyecto en ese sentido. Diríamos que debería ser acto legislativo, pero como son ellos, seguramente presentan una ley ordinaria. ¿Para arreglar qué? Y para manejar qué. Y no olviden pues lo que ha sido y lo que ha dicho y lo que ha hecho el ministro de Justicia para saber dónde va a parar la policía colombiana. Dios santo. Bueno, Temar, ha sido una mañana muy fructífera para nosotros, muy especial, llena de noticias, llena de circunstancias importantes. Y aquí termina. Queridos amigos, para que nos oigan en cualquier lugar y en cualquier hora del día,